Hace mucho tengo una pregunta en mi mente y es ¿por qué nadie quiere vivir en Alamar? Muchos dicen que es como vivir en un laberinto, que todas las calles son iguales, que lo único que hay son edificios horribles por todas partes, que es un quiero y no puedo de la revolución en medio de un campo aburrido, alejado de la civilización donde no hay nada. Pero yo vengo hoy a mostrarles qué tan cierto es todo esto. Y para ello vamos a recorrer juntos los lugares más importantes de este barrio y vamos a ver qué tal se han mantenido a lo largo del tiempo y cómo es realmente la vida en un lugar como este. Para de esta forma entender, o no, cómo es que algunas personas prefieren vivir en La Habana Vieja, donde todo se está cayendo, a vivir en uno de los barrios más jóvenes de Cuba. Así que sin tanta muela, comencemos. Bienvenidos a Alamar. Alamar es un reparto del municipio Habana del Este y aquí fue donde yo nací. Y sí, yo sé que ustedes me van a decir, mijita, pero tú no dijiste que tú habías crecido en Guanabacoa. Pero es que yo no les había dado el dato de que yo me fui a vivir a Guanabacoa con 11 años. Pero realmente donde yo nací fue aquí en Alamar. Por eso es que este es un video tan especial para mí porque me trae muchísima nostalgia. Pero bueno, volviendo al tema que me disperso. Este reparto comenzó a construirse en los años 70 y desde entonces ha sido el mayor proyecto de vivienda social que se ha llevado a cabo en toda La Habana, lo que lo convierte en uno de los repartos más grandes. Y fíjense si es así, que este está formado por micro 10 y 25 zonas distribuidas sin ningún orden lógico, y cada una de estas zonas tiene un tamaño prácticamente igual al de cualquier barrio o reparto del resto de La Habana. En fin, que Alamar en sí es un mundo aparte. Ya que ustedes no sabían que este mundo y aparte fue construido mayormente por sus propios habitantes, pues resulta que cuando se iba a crear este reparto, como no había suficiente mano de obra, el gobierno puso en práctica las microbrigadas sociales, que consistían en que sacaban a las personas de sus centros laborales para incorporarlos en la construcción de estos edificios con el objetivo de finalmente otorgarles una de estas viviendas. Como que se puede decir que las personas crearon sus propias casas. Y lo positivo de todo esto es que pude comprobar en persona que actualmente todavía se están construyendo edificios nuevos para aliviar el problema de vivienda que hay en el país. Pero centrémonos en la principal incógnita de este video. ¿Por qué nadie quiere vivir aquí? ¿Qué tiene de malo la vida en Alamar? Yo creo que el primer factor son los edificios. En toda La Habana no vas a encontrar un lugar donde haya más edificios que en Alamar. Realmente es difícil toparse con alguna casa porque es que son muy pocas las que hay. Y claro, a la mayoría de la gente no le hace mucha gracia vivir en edificios. No solo porque estéticamente son horribles, porque la verdad no sé a quién se le ocurrió diseñar unos edificios tan feos, sino por la falta de privacidad, de que todo lo que dices se escucha, siempre hay problema con el agua o con algún vecino. La subidera de escaleras se convierte en un problema sobre todo para las personas mayores o discapacitadas, porque los únicos edificios que tienen elevador son los 12 y los 18 plantas. Además, en casi todos hay un tipo de apartamento que es conocido como el afectado, que es igual a este que es donde yo vivía cuando pequeña, y se llaman así porque tienen un cuarto menos y no tienen balcón. Entonces si te toca vivir ahí, sales perdiendo. Y aparte de todo esto, el hecho de que casi todos los edificios sean iguales hace que parezca que literalmente estás viviendo en un laberinto, sobre todo para los que no son de este reparto. Y es que todas las calles son muy parecidas, entonces es muy fácil para ellos perderse. Otro de los inconvenientes de vivir en Alamar es, primero, que estás muy lejos del centro de La Habana y entonces el tema del transporte es un poco complicado. Y además de eso, no hay mucho más que hacer que estar en tu casa. Sobre todo si no vives en la zona 6, porque ahí es donde están la mayoría de lugares de comercio, de recreación y de todo. De hecho, esa era la zona en la que yo vivía y todo me quedaba cerca. En el resto de las zonas prácticamente lo único que hay son edificios. Por ejemplo, este es uno de los pocos lugares que hay para recrearse y se llama La Guayabera. Y es como un centro cultural donde se hacen fiestas, hay discotecas y todo ese tipo de cosas. A pesar de que Alamar es uno de los repartos más jóvenes de La Habana, ya se puede percibir cierta destrucción por el paso del tiempo. Por ejemplo, el famoso mercado de la zona 6 no es ni la sombra de lo que era hace 13 años cuando yo vivía aquí. Y es que no hay más que ver el deterioro en el que se encuentra lo que solía ser uno de los centros comerciales más importantes de Alamar.
Después de ver todo esto, puedo decir sin que me quede nada por dentro que en este lugar lo único que sirve es el estudio fotográfico de mi madrina. Y déjenme hablarles un poquitico sobre este estudio, porque sí, señores, hay que ayudar a la familia a promocionarse. Bueno, estamos aquí en Fotoestudio Eve, ubicado aquí en Alamar. Esto es un estudio especializado en niños, pero además hacemos fotos de embarazadas, de 15 años, de familia. Este estudio es creado hace más de 10 años. Tenemos una sucursal también en Monte y Águila. Tenemos una sucursal también en Ayestarán. Aquí nos encontramos con nuestra fotógrafa, que es la que, bueno, hace algo bien lindo aquí para que las fotos queden así como esta, que estamos viendo, bien bonita. Este es un niñito de 1 año que hicimos hace poco. ¿Ves? Se hacen fotos de familia, fotos con hermanitos, él solito. Están integrados por 12 fotos este álbum, con portada y contraportada. Hay libros más grandes también. También queremos decirle a los padres que no se preocupe, que nosotros le ponemos todos los trajecitos a las mamás, a los niños y a la familia. Tenemos trajes, tenemos zapatos y tenemos diversidad de cosas, así que visítenos. Y bueno, volviendo al tema en el que estábamos. Al igual que el mercado de la zona 6, hay otros lugares que se encuentran en pésimas condiciones. Como por ejemplo la funeraria de Alamar, que desde afuera se puede ver la humedad que hay en las paredes. También está este parque en el que yo solía venir a jugar cuando pequeña y como pueden ver está totalmente destruido. El cine de Alamar, que lleva años cerrado, es el único que hay y nunca lo han arreglado. Este local, que antiguamente era una hamburguesera, luego pasó a ser una heladería Copelia y actualmente está cerrado, deteriorándose con el paso del tiempo. Y el parque de diversiones de Alamar, el único parque de diversiones que hay en toda Habana del Este, que según escuché, no sé si es cierto, pronto lo van a arreglar. Y realmente me da muchísima lástima ver que un lugar en el que tanto disfruté cuando niña, en el que tengo tantos recuerdos, se encuentre actualmente en estas condiciones. Por suerte no todo se ha destruido y lugares como la Casa de la Cultura, donde yo daba mis clases de teatro cuando niña, el Centro de Telecomunicaciones, el Ranchón Hanoi, el Círculo Infantil o Guardería y la escuela primaria en la que estudié todavía se encuentran en buenas condiciones. En fin, Alamar puede llegar a convertirse en un lugar bastante complicado en el cual vivir. Pero oye, en Cuba ¿qué no es complicado? Y a pesar de todo, en sus calles tuve la mejor infancia que pude haber tenido jamás. Rodeada de personas maravillosas que se llegaron a convertir en parte de mi familia. Por eso siempre voy a recordar a Alamar con mucho cariño y siempre va a formar parte de mi corazón.